familias, amigos e amigas de Irene, a este o seu recital fin de grau. Irene tocará neste recital 4 pezas de diferentes estilos, e a primeira coa que comenzamos é No por amor, no por tristeza, de Antón García Abril. Este compositor turolense, nado en 1933 e finado en 2021, un compositor, por tanto, contemporáneo, compuxo as cancións de Valdemosa. Esta está feita sobre un poema de Antonio Gala que di o seguinte: no por amor, no por tristeza, no por la nueva soledad, porque he olvidado ya tus ojos, hoy tengo ganas de llorar. Se va la vida deshaciendo y renaciendo sin cesar. La ola del mar que nos salpica, no sabemos si viene o va. La mañana teje su manto, que la noche destejerá. Al corazón nunca le importa quién se fue, sino quién vendrá. Tú eres mi vida, y yo sabía que eras mi vida de verdad. Pero te fuiste y estoy vivo, y todo empieza una vez más. Cuando llegaste, estaba escrito entre tus ojos el final. Hoy he olvidado ya tus ojos, y tengo ganas de llorar. Continuamos co recital. Agora a Campello e Irene van tocar unha peza que é un concerto para violonchelo e orquesta de Johann Christian Bach, un dos 20 fillos de Johann Sebastian Bach. Neste caso, o seu fillo forma parte do movimento Galante. Ides ver, neste caso, unha reconstrucción que fixo un compositor do século XX chamado Henri Casadesús, que ten unhas dificultades engadidas ao estilo galante en sí mesmo.
escoitado o fillo, agora imos escoitar obras do seu pai, de Johann Sebastian Bach. Del compre destacar as 6 suites que compuxo para violonchelo solo, das cales hoxe Irene interpretará o preludio e a sarabanda da segunda suite. As obras foron compostas en 1720, coincidindo coa morte da súa primeira esposa. En concreto, esta suite é extremadamente tebrosa, representando probablemente a tristeza e a nostalgia deste ano.
Como última peza do recital voltamos a música con piano, neste caso unha das Trois Mélodies de Gabriel Fauré, un compositor francés, que se titula Après un rêve, despois dun soño.
despido a la segunda y última de las hermanas Arroyo. Tú cierras una etapa que espero que haya sido muy agradable y enriquecedora para ti y tu familia. En breve arrancas otra nueva, en la que te deseo lo mejor. En estos 5 años hemos vivido muchas cosas. El trabajo en el aula para cultivar el amor a la música y al cello. El superar dificultades técnicas e incluso algo que ni imaginábamos cuando nos conocimos, como fue dar clase a través de videoconferencia. Toda una aventura comprimida en un lustro. Recibe un fuerte abrazo mío y de tus compañeras y compañeros que te echaremos mucho de menos. Gracias.